Hola, mi nombre es Lilibet Salazar y les voy a contar mi travesía desde el Perú hacia los Estados Unidos. Todo empezó el día 28 de agosto, que nos acercamos al aeropuerto porque teníamos nuestro vuelo el 29 a las 6 de la mañana. Como no teníamos pasaporte, decidimos sacar el pasaporte de emergencia. Fuimos el día 28 a las 11 de la noche, fuimos con toda nuestra familia. Nos despidieron y a las 11:30 entramos al aeropuerto y nos fuimos directo a migraciones para poder solicitar nuestro pasaporte, ya que ninguno de los tres teníamos. Yo vine con mi hijo y su papá. Entonces hicimos los trámites, nos habían dicho que demoraba aproximadamente unas 3 horas en darnos los pasaportes, pero nos dieron 1 hora y media. Entonces estuvimos prácticamente durmiendo en las sillas del aeropuerto desde la 1:30 aproximadamente. Tratando de dormir, porque en realidad no se puede dormir, caminatas, bulla, todo. Entonces hicimos el check-in como a las 2 de la tarde, recién nos dejaron pasar porque estábamos recién como en la sala de espera, pero recién entrando del aeropuerto. Entonces, para poder descansar mejor y que no se nos pase el vuelo, decidimos entrar como a las 3 de la mañana. Y bueno, esperando, se supone que nuestro vuelo salía a las 6 de la mañana, total salió a las 8:30. Y mi hijo estaba súper cansado, entonces decidimos descansar un ratito en los asientos. La verdad yo no dormí nada, el que dormió fue mi hijo y su papá. Y bueno, empezamos, nos subimos al avión a las 8:30 aproximadamente, llegamos a la Ciudad de México a la 1:30 aproximado, porque salimos eso de un cuarto para a las 2:30 salimos exactamente del aeropuerto porque nos demoramos en migraciones, que nos hicieron las preguntas de rutina. Y ahí se suponía que, bueno, yo sí me puse nerviosa. A nosotros nos habían dicho que no entrevistaban a niños, solamente a mí y a su papá. Pero no sé, supongo que me vieron nerviosa a mí y terminaron entrevistando a mi hijo de 6 años. Le preguntaron que a dónde íbamos, qué íbamos a visitar, si él estaba estudiando. Él se puso un poco nervioso también. En realidad él no sabía que veníamos a los Estados Unidos. Yo se lo dije después. Bueno, se puso un poco nerviosa con la señorita de inmigración porque ella alta le miraba así para abajo y mi hijo hacia arriba mirando. Como que fue un momento muy incómodo. Yo también me puse como que media... Ya ahí ya se me fue el nerviosismo, más bien me molesté porque mi hijo se puso muy nervioso en realidad. Estaba mirando a todos lados como diciendo por qué me preguntan, qué cosa me estaban preguntando. Él ya estaba cansadísimo porque veníamos desde las 11 de la noche del día anterior, no había dormido nada, pero bueno, pasamos, tomamos un taxi dentro del aeropuerto hacia nuestro hotel. Se suponía que llegábamos el 29, comprábamos nuestro pasaje para salir el día 30 de agosto hacia Tijuana. Pero la agencia que nos iba a comprar los pasaportes, los pasajes, nos dijo que ya no había vuelos y que habían subido, porque en un inicio nos dijeron que el vuelo estaba a $190 y total nos dijeron que estaba a $300 cada uno y se salía de nuestro presupuesto totalmente. Seguimos llamando el día 30 a ver si había bajado los vuelos, nos decían que no sabíamos qué hacer. Entonces yo decido navegar por internet y encuentro unos vuelos a $150, no, $190 cada uno. Bueno, dijimos, era lo que nos habían ofrecido desde un inicio. Entonces lo tomamos, pero el vuelo salía el día 31. Entonces estuvimos en el Hotel de México el día 29, 30 y 31 en la tarde, porque el 31 recién fuimos hacia un aeropuerto lejano. No era en la misma ciudad, sino era un poco lejano. Por eso es que nos salió más barato el vuelo, porque la señorita encontraba solamente de $300 y yo encontré uno de $190. Entonces como a las 4 salimos, no, como a las 3 salimos del aeropuerto, perdón, del hotel hacia el aeropuerto. Esperamos ahí hasta las 9 de la noche porque a esa hora era nuestro vuelo hacia Cancún y de Cancún a Tijuana. Estuvimos ahí, almorzamos un poco. La verdad, la comida de México es rica, sí, pero no sé, ya muchos días sin comer nuestra comida peruana como que ya nos estaba afectando.
Y no, más que todo mi hijo no comía, yo al menos comía lo que, lo que compraba, pero mi hijito sí, no, sí le estaba chocando por la comida más que todo. Y porque estaba cansado ya de tanto vuelo, porque en todos los vuelos ha dormido. Al principio veía por la ventana y seco. Ya, la cosa es que... y en esos días que estábamos en el hotel, bueno, para no quedarnos ahí aburridos y estar en México y no sabíamos si íbamos a pasar o no, decidimos salir a pasear. Paseamos por ahí nada más, muy bonito. Y la única ruta larga fue hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que el papá de mi hijo sí es muy creyente, se fue a pedir y todo. Y ahí nos encontramos a una familia de peruanos que también lo vimos en el aeropuerto cuando nosotros habíamos salido. Solamente cruzamos miradas. El papá de mi hijo me dice que el hombre sí le saludó, como que le hizo señas, pero ya sabíamos que él también estaba, bueno, viniendo hacia los Estados Unidos. Y en nuestro vuelo de Ciudad de México a Cancún también nos encontramos a otra familia que también nos habíamos cruzado en el aeropuerto de Lima. Entonces también ya sabíamos, pero ellos se iban de Cancún a Mexicali. Nosotros éramos de Cancún a Tijuana. También nos cruzamos miradas, como que ellos también se pusieron medio nerviosos. Yo solamente los miré y bueno, estaban con su hijito ambos. Bueno, fueron las dos únicas familias que yo me acuerdo del aeropuerto de la ciudad de Lima y que nos cruzamos allá. No sé cómo les habrá ido a ellos, la verdad, solamente cruzamos miradas, como le digo. Y ya, bueno, llegamos como a la 1 de la mañana. Nuestro vuelo salió a la 1 de la mañana de Cancún hacia... a las 11 de la noche hacia Tijuana. En Tijuana llegamos a las 12:30, 1, cansadísimos, ya queríamos descansar. Era el día 31, salió nuestro vuelo, llegamos a la medianoche. Claro, el 31 llegamos como a la medianoche. Estuvimos ahí y nosotros dijimos ya, bueno, salimos del aeropuerto y ya agarramos un taxi donde tenemos que ir a dormir y ya. Pero no, estábamos a punto de salir y vemos que había policías de inmigración que estaban separando a todos los que no eran mexicanos. Los mexicanos normal pasaban, pero los extranjeros los ponían en un cuarto. Y yo me puse muy nerviosa porque dije, ¿qué? ¿Por qué? Si habíamos pasado por migración. Y nuestro pasaporte nos habían sellado solamente hasta el 2 de septiembre. Y estábamos 31. Yo decía, de repente nos van a entrevistar y nos van a decir, pero ¿por qué vienen a Tijuana si ustedes habían dicho que iban a Ciudad de México? No sé, me imaginé un montón de cosas. Veía que votaban a todos, no, tú, extranjero, para allá, y nos quitaban el pasaporte. Cuando entramos a ese cuartito era bien chiquito. Y había un montón de niños, mujeres embarazadas, gente de todo el mundo. Nos metían hasta el fondo y yo muy asustada. Y estuvimos ahí como 1:30 más o menos, cuando recién nos llamaron y salimos. Solamente era, creo yo que era para corroborar de repente si te habías pasado tus días de lo que habías dicho, ¿no? En México, o si tenías antecedentes, creo yo, porque como es una ciudad fronteriza. Bueno. Luego de ello, tomamos un taxi como no sé, en la madrugada, ya no me acuerdo qué hora era, 1 de la mañana supongo, hacia un lugar medio oscuro. Entonces fuimos a ese lugar, nos recogieron, una persona muy amable nos recogió, nos llevó a una casa para poder descansar. Era como las 2:30 de la madrugada. Se suponía que íbamos a salir el 1 de septiembre como a las 6 de la mañana, 6, 8. Nos dijeron que nos iban a avisar porque íbamos a ir con un grupo para poder cruzar juntos. Una vez que ya estábamos ahí, descansamos, comimos un poco, tratamos de descansar, en realidad yo no dormí nada. Había 3 personas de Perú también, unos hermanos y un primo, y había un colombiano que él ya había cruzado anteriormente, pero por cosas del destino lo deportaron y quiso nuevamente ingresar porque toda su familia estaba aquí en los Estados Unidos con su esposa, sus hijos, sus nietos, y él era el único que estaba en Colombia, entonces quiso intentar nuevamente. Llegó en la mañana, nos levantamos súper temprano, a las 6 de la mañana nos alistamos, nos cambiamos, estábamos esperando para que nos ayuden, nos dirijan o nos digan por dónde íbamos a ir. Estuvimos esperando hasta las 9:30 de la mañana, luego
Subimos a un carro, nos llevaron hasta la frontera. En Tijuana había como una montaña, como un monte, así se veía de lejos, pero parecía llanito, parecía así planito. Y dije, qué bueno. El primer grupo los agarró Migración de México, eran los 3 peruanos, pero al final me enteré que sí lograron pasar. No sé qué habrá pasado ahí, no sé si lo habrán soltado, si lo habrán dejado dinero, no lo sé la verdad. Decían que pedían dinero y luego lo soltaban, la verdad no sé porque no nos comunicamos con ellos. Entonces nosotros sí, seguimos con el colombiano, éramos 4. El colombiano, yo, mi hijo y su papá. Entonces, pucha, el camino sí fue... Nos dijeron que solamente íbamos a caminar 2 horas y media. Terminamos caminando 4 horas y media, casi 5. En todo el sol. Hacía un sol demasiado horrible. Pero era como un horno. Y yo casi camino con short, porque la otra chica había ido con short y dije, bueno, está fresca. Entonces, pero como escuché que por el camino había espinas, entonces decidí irme con jean, mis zapatos, que no me ayudaron mucho, y un polo con una casaca, pero como hacía demasiado calor, solamente me los ponía cuando íbamos a pasar por las ramas. Fue con esta, creo. Sí, fue con esta. Lo sigo teniendo después de un mes. Entonces, caminamos. En una de esas ya no podíamos más. Se suponía que íbamos a ir por un lugar, pero veíamos que era muchísimo. Y esta persona, mi colombiano, que él ya había pasado antes, nos decía que no, que por ese lugar. Nosotros le hicimos caso a él porque él ya había pasado antes, ¿no? Y él decía que 2 horas y media llegábamos, ya pasó 3 horas y ya no podíamos más porque era... Subir una montaña, bueno, bajar, caminar, subir otra, ay no, hasta que nos dijo, mira, ven allá a un cerro, hay como una antena, hasta ahí tenemos que llegar. Aguantábamos, al papá de mi hijo se le acalambró la pierna, luego a los 15 minutos la otra pierna, que demorábamos por eso, no teníamos comida, ya eran como las 3 de la tarde, 2 de la tarde, no teníamos comida, se nos había acabado el agua, porque éramos 3 personas, habíamos llevado 2 aguas, 2 Gatorade y una gaseosa, que casi todo se lo terminó el papá de mi hijo. El colombiano sí había llevado su pomo de agua, un Gatorade, y para él, como estaba solo, fresco, pues no, se iba para allá. Hasta que llegamos a una carretera y el colombiano nos dijo, a partir de acá ya Migración de México no nos puede hacer nada, solamente hay que rogar que venga Migraciones de Estados Unidos para que nos lleve. Caminamos como 1 hora más hasta llegar al cerrito donde estaba la antena, y antes de eso habíamos pasado por un pantano. Era chiquito, nos llegaba como hasta el muslo más o menos. Ay, pero fue horrible, fue pequeño, habrá sido 1,5 metros, 2 metros a lo mucho de largo, de profundidad, como digo, hasta el muslo, pero ay no, se sentía horrible porque estaban todas las hierbas ahí, todo, y yo trataba, mi hijo ya no podía más, decía, no mamá, eso sí. Él caminó sin problema, pero cuando llegamos a ese lugar sí le afectó un poco, porque no le gustaba, o sea, es muy asquiento. Pasamos y luego de eso llegamos a un árbol, ahí descansamos, tomamos lo último que teníamos de agua y empezamos a caminar hasta que llegamos después de 1 hora y media, como a las 4. Yo llegué con mi hijo y el colombiano, llegamos a las 3:30 ahí al cerrito donde había una antena. El papá de mi hijo, que estaba prácticamente arrastrándose, llegó a las 4. Estuvimos ahí descansando, nos cambiamos toda la ropa que estaba mojada, botamos muchas cosas. Porque cada uno tenía una mochila con casacas, así veníamos. Botamos muchas cosas, más que todo nuestra ropa que estábamos puesta. Había por el camino cantidad de ropa, entre zapatillas, ropa, de todo había, de todo. Entonces el colombiano nos decía, acá la gente bota lo que ya no le vale, porque ¿para qué vas a estar llevando? Si allí te puedes comprar, pasa un tiempo, trabajas y allí te puedes comprar cosas. Pero igual nosotros, no sé, a mí me daba pena botar alguna cosa. Por ejemplo, lo que sí rescaté es una mantita de mi hijo que él me pidió, por favor, no mamá, su papá ya no lo quería llevar, yo tuve que cargármelo. También un polito de Mario Bros que yo lo había comprado allá en Perú, también su papá lo botó y él me decía, no mamá, pero por favor ya. Entonces lo tuve que cargar yo, las cosas que, más que todo de él. Y bueno, después de una media hora, era 4:45, estábamos casi subiendo un cerro, pasando ya esa antena, porque el colombiano nos dijo que ahí había una cámara y ahí nos estaban viendo y que a veces
nos ven y bajan, la migración baja a recogernos. Pero la vez que él pasó no bajó y más bien estuvieron haciendo señas y cuando vino a migración empezaron como a gritar y a decir que por qué nos hacían esa seña, que no somos su taxi, porque se aplicaba a gritarlos. Entonces dijo, mejor no hagamos nada, vamos a caminar tranquilo. Si vienen, buena hora nos lleva. Entonces caminamos y de pronto escucho yo el sonido de la llanta, como pasaba por piedritas, sonaba. Y justo estábamos llegando a una curva y en esa curva había como un espejo y yo vi cuando el carro de migración venía a seguir. Yo le dije, Kevin, ven, Fabio, ven. Y el colombiano, que no recuerdo, Ever, creo, no me acuerdo su nombre, le dije, ya viene migración, ya viene migración. Me puse muy nervioso, me puse, ven, que esté mirando, porque estaba ahí a medio metro, pero yo me puse nerviosa y dije, ven, quédate acá, ¿qué nos van a hacer? Y el colombiano me dijo, tranquila, solamente te van a recoger y nos van a llevar al centro de detención. No, y efectivamente llegó el policía con mi hijo, fue muy amable porque mi hijo en un momento se asustó, pero con él fue muy amable, le hacía preguntas, ¿no? Como para que se calme porque vio su cara de asustado y de cansado. Estábamos todos cansados, yo estaba todo quemada, todavía sigo media, estaba con manchas marrones, horrible. En unas horas se me peló todita la cara, estaba súper roja, estaba así que me dolía, me ardía toda la cara y todo el sudor, supongo. Entonces, nos revisa, nos saca todo lo de la mochila, nos empieza a revisar uno por uno, nos pide nuestro pasaporte, le toma fotos, nos toma fotos nosotros. Nos habían dicho que no demos el pasaporte, pero el colombiano nos aseguró, mejor haz las cosas bien, si ellos te piden, dáselos porque puede ser que no tengas y te regresen o algo. Entonces nosotros hicimos caso, lo que nos pedían nosotros le dábamos. Uno preguntó si teníamos dinero y dije, uy, acá nos van a robar, pero no, me dijo, ya, guárdalo bien en tu casaca, guárdalo bien y no lo saques. No sé por qué. Nos dijo eso. Ya, entonces estuvimos ahí, nos revisó y nos subió a la camioneta. El colombiano nos dijo, de acá estamos a unos 15 minutos al centro de detención. Y estuvimos como hace una hora en la camioneta. Y yo sentía como iba, subía, bajaba. Ahí mi hijo se había quedado dormido, seco. Estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Después de una hora llegamos al centro de detención. Y bueno, hay otra parte más fea. Nos metieron a 2 cuartos. Al papá de mi hijo le metieron en un lugar solamente hombres, le dieron una colchoneta y una mantita de aluminio. Y a mí igual, a mí me metieron en un cuarto de puras mujeres solas y con niños. Y estaba tan lleno y apestaba, olía horrible. Olía muy feo porque todas las personas se juntan ahí, todos los olores, la comida, todo. Entonces, me metieron ahí en un cuartito y no había espacio para mí, no había espacio. Yo decía, ¿dónde me voy a meter? Y justo como me abrieron la puerta y yo di un paso, exactamente en ese paso, ahí me quedé plantada. Y luego una señorita que estaba ahí, una chica que estaba ahí, me dijo, hey, tú la nueva, ponte aquí, en este lugar. Y yo le hice caso con miedo, agarré a mi hijo y cargué mi colchoneta y encima había un murito, entonces yo saltaba así encima de los muros y me puse ahí. Y bueno, estábamos ahí, yo preguntaba a las personas cuánto tiempo ellos estaban, personas solas, y me decían, estamos 3 días, estamos 2 días. Y yo decía, pucha, mi, ¿cuándo me van a soltar? Y sí hacía, no hacía tanto frío como me imaginé, porque yo veía videos y no hacía un frío extremo, pero sí se sentía un poco de frío. Entonces, bueno, a mi hijo lo acurruqué. En ese momento, no sé, ahí sí me arrepentí totalmente de hacer esa travesía porque... Mi hijo me empezó como a cuestionar, a decir, ¿por qué me traes acá? ¿Por qué estamos en la cárcel? ¿Por qué me dan esta comida? Porque antes de eso nos habían dado un burrito, agua, galleta y una manzana. Mi hijo no comía el burrito, solamente tomamos un montón de agua porque estábamos bien deshidratados. Comió la galleta a las justas porque no le gustaba mucho, era de maní. Por hambre se lo comió y la manzana que también se lo comió. Y recién ahí como que quiso llorar, me abrazó, me dijo que quiere estar con su mami, con mi mamá, con su familia, que está en su cama, que por qué le traigo acá, por qué pasamos todo esto. Entonces fue ahí donde realmente me chocó y quise llorar, pero me hice la fuerte. Mi hijo sí lagrimió, pero no es que lloró, lagrimió, me abrazó y yo le abracé fuerte. Empezamos a jugar para que se distraiga. Jugábamos así con los deditos, de todo, cualquier cosa le decía yo para que se distraiga y no piense en eso, hasta que se quedó dormido. Luego nuevamente nos despertaron para que otra vez nos den el agua, el burrito, la galleta y la manzana. Eran casi 11:15. Entonces nuevamente mi hijo se quedó dormido, come, lo único que le gustó fue la manzana. Comió y se durmió. Y eso de la 1 de la madrugada aproximadamente me llaman. Y yo pensando feliz porque pensé que iba a salir. No, era para preguntar, para tallarnos, pesarnos, preguntarnos nuestro nombre, una foto, a mí, a mi hijo, y luego le llamaron a su papá, vi que había salido.
Y ya, nos volvimos a acomodar. Bueno, yo pensé que íbamos a salir, nuevamente nos acomodamos. Entonces hago dormir a mi hijo y estaba sentada, no podía dormir porque cada vez todo era el sonido de la manta de aluminio, todo. Mi hijo no sé, del cansancio se había quedado dormido, yo no podía dormir, estuve sentada ahí acariciando, sobándole. Y a eso de las 2 de la mañana me vuelven a llamar, me dijo, no, tú sola ven. Y me pidieron el dato de mi patrocinador. Yo tenía el nombre y tenía los números de teléfonos de él y de su esposa, ambos. Pero no había apuntado la dirección. Yo estaba bien segura que el papá de mi hijo lo tenía o se lo sabía en su cabeza porque es su padrino. Y total, no, él estaba seguro que yo lo había apuntado. Y cuando escucho que yo le dije, no, él lo tiene. Entonces me regresaron a mi celda y escucho que le llaman, hey, you, Roberto, here, come here. Y le pregunta, y él dice, no, ella lo tiene. Y yo le miro, yo no lo tengo. Y el de migración empezó a insultarlo, fuck you, que no tenemos tu tiempo, ¿dónde está? Entonces te regresas al fuck you Perú. Y me puse, yo dije, ¿qué? Y lo veía él todo nervioso. Y me preguntaba, ¿dónde está? Yo le decía, no lo tengo, está en mi celular. Y antes de meternos a los cuartos, nos habían dicho que dejemos nuestras maletas allá afuera, en un anaquel. Y ahí estaba todo, ahí estaba todo. Lo único que yo tenía en mi mano era el dinero, el papelito donde estaba el nombre de patrocinador y los teléfonos. Y nuestro pasaporte era lo único que yo había metido. Y todo lo demás quedó allá afuera. Él le robó al hombre de migración y él con gritos insultándole le convenció para que le lleve a sacar de nuestra mochila mi celular. Y no encontraba su mochila, en su mochila también estaba, no encontraba la mía. Y yo había atado la casaca de mi hijo en la mochila, una naranjada, se veía clarito cuál era mi mochila. Él sabía que era mi mochila, pero el de él no la encontraba. Entonces tuvo que agarrar la mía, sacar mi teléfono, pero él no tenía la clave, porque era Face ID. Y el policía se empezó a molestar, le empezó a gritar, no, que tú y tu familia se van al fuck you Perú. Decía, no, hoy mismo lo deporto. Y él se asustó, pero por favor, hasta que ya le convenció. Me llamó, puse la dirección y yo había borrado mis conversaciones. Se había borrado en realidad las conversaciones y yo tenía... Pero antes de eso yo le había hecho una captura de pantalla, solamente la dirección. Y me ponía tan nerviosa y no la encontraba. ¡Ya! ¿Lo tienes o no? Me empezó a gritar. Le digo, sí lo tengo. Y hasta que la encontré. Y luego me dijo, ya, retorna a tu celda. Y ahí retorné a mi celda. Él se quedó con el agente de migración. Le dieron la dirección. Fueron a dejar mi teléfono y nuevamente a la celda. Eran las 2:30. Y luego a las 4 de la madrugada nos vuelven a llamar para firmar unas hojas y todo estaba en inglés, todo. Yo firmé un montón de hojas por mí y por mi hijo, y en una de esas hojas lo único que, como pasaba tan rápido, era por la computadora, yo solamente leí deport, return, algo así, y yo dije, no, me van a deportar, pucha. Yo firmaba, ya, pues yo ya estaba derrotada. Luego le llaman a él, empezó a firmar y escucho como el de migración nuevamente le empieza a gritar, tú estás acá en mi país, pero te vas a quedar 4 years. Fuck you, Perú. Le gritaba. Y yo, ¿qué había pasado? No le entendía. No entendía porque solamente escuchaba que le gritaba. Y luego él ya me dijo. Y ya, tratamos de descansar. Yo no dormí nada. Y a eso de las 7:30 de la mañana empiezan a llamar a todas las familias. Y a mí me llamaron, de las 15 familias que sacaron, me llamaron última. Yo ya me había dado por vencida porque sacaban familias que estaban 2-3 días ahí y yo había llegado el día anterior. Y dije, no, a mí no me van a llamar. Hasta que llamaron, Lilibet, Salazar, tú y tu hijo recoge tus cosas y vamos, come here. Y yo, ay, mi corazón dejó de latir y vi que él salía de su celda, se despidió del colombiano que también estaba ahí. La verdad no supimos más de él. Yo espero que se haya reencontrado con su familia. Porque si no hubiera sido por él, estuviéramos tal vez perdidos en el monte de México, no, quién sabe qué, porque de lejos se veía también personas, él decía que de repente eran peligrosos, no sé, cualquier cosa nos hubiera podido pasar porque nosotros estábamos realmente perdidos, nuestro celular no funcionaba, pero él fue el GPS, estaba todo en su cabeza, por él hemos llegado. No sabemos su nombre, creo que es Ernesto, si no me equivoco, Néstor, no me acuerdo. Y nos despedimos, le di las gracias de lejos. Luego de eso nos llevaron a un hotel en California para darnos de comer, asearnos y dormir un poco. Si es que ese día salía nuestro vuelo, normal, ellos nos daban esa opción. Si no, dormir, descansar ahí hasta el día siguiente.
Y así fue como llegué hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Les voy a hacer una segunda parte después, qué es lo que nos pasó allá en California en el hotel. Se suponía que íbamos a ir a Miami, pero estamos en Nueva York. Eso ya le haré un nuevo video. Bueno, eso es todo de nuestra travesía. Fue muy, muy duro, o sea, se les estoy contando así súper rápido, pero pasó más cosas. O sea, no es que voy por aquí y ya, no, era todo de miedos, de cosas que nos pasaba, teníamos que estar ahí mirando atento. Pero bueno, eso fue nuestra travesía, cómo llegué acá a los Estados Unidos desde Perú y estoy acá en Nueva York.